Quiero platicar una serie corta con ustedes, quizás son tres prédicas, que le hemos titulado Crisis en la visión, crisis frente a la visión. La vida está llena de crisis. La vida está llena de crisis. Y cómo avanzamos, cómo nos detenemos o lo que sucede en nuestras vidas, producto de esas crisis, es lo que hace la diferencia entre ser un vencedor, vivir como un vencedor o vivir en fracaso permanente. Hechos 26, 19, el apóstol Pablo, contando su testimonio al rey Agripa, le dice, después de darle su testimonio de cómo él conoció a Jesús, cómo se le apareció en una luz en el camino y cómo lo tiró al suelo a él y a todos los que iban con él, cómo estuvo ese encuentro con Jesús. Pablo dice, por lo cual, Hechos 26, 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Diga conmigo, no fui rebelde. Diga, no fui desobediente a la visión celestial. Diga, no fui rebelde a la visión celestial. En las crisis frente a la visión, nosotros corremos el alto riesgo de ser desobedientes, rebeldes. Toca que está la dile, yo creo que esto no es contigo, dile. Porque tú tienes cara de obediente, dile. Ahora vamos a comprobarlo durante esta enseñanza, diga. Entonces, ahora necesitamos entender que Dios ya nos dejó su visión, misión. Dice claramente Mateo 28, 19 y 20. Jesús dice, toda la autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles, ¿no? Dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ya el Señor nos dio su visión, misión. También está en Marcos 16, también está en Lucas 23. Hermano, nosotros escribimos una visión que dice, dígalo conmigo, una embajada del reino en cada barrio y un ministerio a las naciones. Dígalo de nuevo, una embajada del reino en cada barrio y un ministerio a las naciones. Entonces, ministerio a las naciones. Entonces luego escribimos la misión. La misión de esta casa es una frase corta que dice, vivir en el propósito del Padre Eterno. Diga conmigo, vivir en el propósito del Padre Eterno, siendo hijo y embajador de su gracia, para manifestar el reino de Dios en mi familia, mi ciudad y mi nación. Hacemos discípulos y manifestamos el reino de Dios en la familia, en la ciudad y en la nación, y hasta lo último de la tierra. El pasaje que vemos hoy día está en Hechos capítulo 10. Le voy a hacer una paráfrasis larga, corta, porque este capítulo todo, no lo vamos a leer, pero todo este capítulo, dice que había un hombre llamado Cornelio. Él no era un judío, era un romano, y era un centurión, es decir, tenía a cargo 100 soldados. Era un militar romano, con todos los entrenamientos de un militar. Era jefe de un regimiento. Cornelio era un hombre piadoso y tenía temor de Dios. Y también era muy generoso. Siempre hacía ofrendas al pueblo de Dios. Pero un día Cornelio, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Y un ángel se le presentó y le dijo, manda a buscar a Pedro, que está hospedado en tal lugar. Dile que venga y que te hable. Un ángel se le aparece y le dice, tus oraciones han sido escuchadas y tus ofrendas han sido recibidas por Dios. Eso deja ver que Dios escucha y responde las oraciones y que Dios considera todas nuestras ofrendas. Dios tiene un registro de cada una de nuestras ofrendas. Ese dólar que diste, que era el único que tenía, o esos $10,000 que ofrendaste o que diezmaste, Dios tiene un registro de todas nuestras ofrendas. Ay. Diga conmigo, Dios tiene un registro
de todas nuestras ofrendas. Tal vez usted dice, yo no quiero, yo quiero ser incógnito y yo pongo mi ofrenda en un sobre sin nombre, pero el cielo lo tiene registrado. Y allí está Cornelio frente al ángel con temor y recibe esta noticia. Y entonces, ¿sabe qué hace? Inmediatamente, él recibe esa noticia, agarra a sus empleados y los manda a buscar. Váyanse a buscarme a este tal Pedro y díganle que venga porque Dios me quiere decir algo por medio de él. Ahora, note eso. El ángel podía predicarle, sí. No podía predicarle el evangelio, pero podía hablarle de cosas específicas. Pero la visión fue, manda a ver a Pedro que está en Jope. ¿Sabe qué? ¿Dónde estaba Pedro? Estaba en Jope. ¿Y sabe cuál es el lugar? El mismo lugar donde Jonás recibió la palabra de Dios y no la quiso obedecer. Parece que en ese lugar hay un manto de desobediencia. Porque Pedro eran como las 3 de la tarde y le dio hambre a Pedro, normal. Y entonces dijo, como estaba en la costa, dijo, vaya, prepárenme un ceviche y pónganme en unos chicharroncitos de pescado y unos patacones y unas ensaladas, considerando el lugar donde estoy. Y Pedro mandó a que le preparen comida. Y me encuentro con Pedro aquí, pero él no es el apóstol Pedro, es el apóstol Pedro Arias. Entonces, fíjate que dice como todo, ¿a cuánto le da un poco de sueño cuando tienen hambre? A todos, ¿no es cierto? Entonces dice, para amortiguar el hambre me voy a dormir un poquito así. Y yo, por lo general, cuando me duermo por hambre, me pongo las manos aquí. No me pregunte para qué. Para que no se me vaya el hambre. Y él se queda dormido y en eso recibe una visión. Y la visión es que desciende un lienzo de 4 puntas del cielo y sobre ese lienzo empieza a caer toda clase de animales, cuadrúpedos, aves, mamíferos. Y se escucha la voz de Dios que le dice, Pedro, mata y come. Yo sé que Pedrito hubiera por las mismas, ¿no? Pero no fue a Pedrito, fue al apóstol Pedro. Oiga, ¿y sabe qué? Dios habló, Dios dio una instrucción. ¿Cómo te llamas yo? Frank. Si tú escuchas la voz de Dios diciéndote, mata y come, ¿qué harías? Le hago caso, ¿no es cierto? Le hago caso. Luis, Dios dice, mata y come. ¿Qué harías? Mato y como. ¿Harías o no harías lo que Dios te dice? Vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántos le entrarían a la matanga y a la comán? ¿No es cierto? Hay algunos que no. Oiga, escucha. Pero le dice, no, Señor, yo no voy a comer eso. Yo soy un judío, de ahí vida en Jesús. Yo no como esos animales, nunca, escucha. Y ahí vamos a hablar de la primera crisis. La primera crisis de Pedro suele ser rebeldía justificada. Rebeldía justificada. ¿Y sabe qué es lo tremendo de este pasaje? Es que Dios le hace aparecer la visión 3 veces. Y las 3 veces el apóstol Pedro le dice, no, Señor, yo no voy a comer. Hermano, dicho en manavita, Pedro le dice a Dios, espera, Dios, mira, yo no sé si tú te olvidaste con quién estás hablando. Estás hablando con un judío, o sea, yo no como esos animales porque son inmundos. Se fue la visión, regresó a la visión. Pedro, mata y come. A ver, Señor, ubícate, ¿no es cierto? Ubícate, tú no sabes con quién estás hablando, no te acuerdas, te olvidaste acaso quién soy yo. ¿Sí o no que se parece a nosotros?
A veces Dios te dice, empieza a diezmar. Señor, ¿tú no has visto las cuentas que yo tengo que pagar? Ah, te dice bautízate. Dice, Señor, tú sabes que a mí me cuesta entender esta cosa. Te dice, sírveme, ábreme tu casa, haz una casa de crecimiento. Empieza el discipulado. Cásate, que estás sin casarte. No sé, tantas cosas que Dios te ha dicho. Y nosotros estamos, no, Señor, ¿qué te pasa? ¿Por qué me apuras tanto? ¿No sabes cómo yo soy? ¿Ah? ¿Acaso te has olvidado que tú me hiciste de esta manera? Hola, ¿estamos acá? Y tenemos una rebeldía justificada. Decimos, no, Señor, yo lo voy a comer. Oye, yo todavía me paso entendiendo cómo Pedro tuvo la cara de decirle que no 3 veces a Dios. Gracias a Dios que yo no soy Dios, pues yo lo reventaba a la segunda. O sea, aquí quien te tenía que decir era Dios a él. Oye, ubícate. Yo soy tu Dios y tu Señor. Si yo te digo que te comas, te lo comes. Pero así somos nosotros. Y tenemos rebeldías justificadas. Y Dios te dice, anda a esa persona. No, Señor, tú sabes que yo no me llevo con él. Ora por tu jefe. No, tú sabes que ese es un desgraciado. Yo no voy a orar por él. Ah, ora por tu profesor de matemática. Ay, chica, ¿no? Ora por tu profesor de matemática. Señor, si yo quiero que lo botes del colegio. Ah. Y le decimos que no a Dios. Y seguimos testarudamente. Y uno mira y sigue los pasajes. Dice el versículo allí, o sea, la rebeldía justificada es esto, mira, es una oposición libre, violenta, determinada y justificada a la visión de Dios. Tenemos razones. Tenemos excusas, tenemos razones, tenemos estadísticas. Pídele perdón a tu mujer, pídele perdón a tu esposo. Pero Padre, tú sabes todas las veces, yo soy el que siempre tomo la iniciativa y ella nunca se mueve y él nunca se mueve. Y yo tengo que ir a pedir perdón. No, Señor, ya no voy a perdonar a esa desgraciada. Yo sé que ustedes no dicen así. Pero a mí me han comentado algunas cosas por ahí. Nosotros y nuestras absurdas justificaciones. Mira que está la Biblia. ¿Qué le dijo el Señor? Mata y come. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué hizo Pedro? No mató ni comió. Padre Santo. La segunda crisis es la de lentitud de aprendizaje. Entre más tiempo tienes en el Evangelio, más responsable eres delante de Dios. Tienes 1 año y asististe los 53 domingos, eres responsable de 53 mensajes que recibiste. Si tienes 10 años, eres responsable por 530 mensajes que te daba la palabra. Yo tengo 52 mensajes. Yo tengo 30 años en el Evangelio, soy responsable por 1560 mensajes que recibí. Y por todas las MPR y todos los entrenamientos que yo soy muy responsable delante de Dios. Y te sumo la casa de crecimiento, y te sumo las exhortadas que te pegaron en el pasillo, y las visitas que te hizo a tu casa tu líder, y las horas que han invertido Dios en ti por causa de tu propósito. No me vengas a decir, ay, pastor, tal vez usted es un invitado y dice, ay, yo recién llego por primera vez aquí. Bienvenido, qué bueno tenerle entre nosotros, pero quiero decirle que la cantidad de años que usted tiene es responsable delante de Dios. Tenemos lentitud de aprendizaje. Versículos 15 al 17
Dice, permítame leerle, dice, por segunda vez la voz le dijo, lo que Dios ha limpiado no lo llames común. O sea, es interesante porque Dios le dice, mata y come. Y él dice, no, yo nunca he comido esa cosa inmunda. Y le dice, oye, yo lo llamo, yo lo estoy dándotelo, no lo llames inmundo, yo te lo estoy dando. Escúchame, mire, estábamos en un proceso de cambiar la matriz alimenticia nosotros con mi esposa y de ahí nuestros hijos. Pero si usted me invita a un ceviche mixto con todos los animales del mar, yo me lo como. O sea, me lo como, aunque hago el sacrificio. Ahora, si Dios te está diciendo, haz esto, ¿quiénes somos nosotros para decirle no? Cambia tu idea. Se repitió 3 veces, dice versículo 16. Después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. Bajó del cielo. Mientras Pedro, escuche, no lograba entender el significado de la visión que había tenido. Pero no entendía. Dios es tan sabio que sabía que Pedro tenía esa rebeldía extraña. Y primero mandó al ángel donde Cornelio para que enviaran gente diligente que fue y no se detuvo en el camino y llegó donde Pedro. Y cuando Pedro estaba, dice que no entendía la visión. Ay, ¿qué será que Dios me está diciendo? Y a veces estamos con esas cosas raras, ¿no es cierto? No, espere, pastor, es que yo necesito una señal de Dios. ¿Qué señal de Dios? Obedece. Déjate de rebeldía y obedece. No, pastor, es que estoy esperando, aquí estoy esperando. ¿Ah? Y mejor no entro en detalles y me hacen enojar. Y mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión, ¿qué Pedro? ¿Qué le pasaba? No lograba entender. Pedro no entendía, cabezón. ¿Cuántas veces le había presentado la visión? ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor y tú estás igual? Es que todavía no entiendo, pastor. Es que yo no me sé la visión de la iglesia. Padre Santo. Ay, Dios Santo, ayúdame. Y dice que llegaron a la puerta y Pedro estaba, ay, ¿qué será lo que quiere decir? Lentitud de aprendizaje. Pero tenía un problema, que a veces lo tenemos nosotros. Pero necesitaba entender para obedecer. ¿Qué necesitaba Pedro? Escúchame, muchas veces Dios no nos va a explicar las cosas. Tenemos que obedecer. Después de obedecer vamos a entender. Diga, primero hay que obedecer. Diga, yo no necesito entender. Yo necesito obedecer. Obedecer sin entender es difícil. Porque somos a veces esos intelectuales, rebeldes intelectuales. Porque para otras cosas ni entendemos y corremos. ¿No es cierto? Y no nos tienen que explicar mucho, ¿no es cierto? No entendemos. Lo hacemos. Qué bueno que tú no eres así. Dile al que está al lado tuyo. Qué bueno que tú no eres así. Diga, obedecer sin entender es de los hijos. Pedro estaba queriendo entender. 2 veces usted lee que Pedro no entendía. Pero nunca entendió la visión. ¿Por qué? Porque tenía una rebeldía metida. Porque tenía estructuras mentales. Porque tenía prejuicios. Entender no es necesario. Entender no es necesario, pero obedecer es determinante. Dile que está al lado tuyo. Entender no siempre es necesario, pero obedecer es determinante. Mira, te dijeron, cásate.
te dijeron reconcíliate con tu esposa, pídele perdón y tú das, no. Si ella fue la que más, no, ya te dijo Dios, pídele tu perdón, varón, pide tu perdón. Déjate de esa locura. Ya, no le estés dando vuelta al asunto, obedece. La obediencia es lo que luego te va a dar la capacidad de comprensión y de discernimiento. Y Pedro estaba ahí. Y dice que llegaron esas personas a buscarlo a Pedro. Vamos a ver la tercera cosa que había. Prejuicios y complejos, versículo 28. Quiero que lean a Pedro, porque luego la historia sigue. Y llega, mira, venimos de parte de Cornelio, tienes que venir con nosotros, acá a esta ciudad. Pero esa noche descansaron, al otro día se fueron temprano. Verso 28 dice, verso 24 dice, cuando llegaron a Cesarea, verso 28, Pedro entró y se encontró con que había reunido a muchas personas. Cornelio representa esa generación de gente que está deseosa, necesitando, está hambrienta de las cosas de Dios. Y esa gente tú le dices, yo te voy a visitar, y cuando tú llegas no están solos, tienen hasta el gato ahí, está todo el mundo allí. Ese era Cornelio. Me dice, vengan a toda su familia, vengan, que yo vi un ángel y ¿sabe qué? Alguien viene de parte de Dios a hablarnos de Dios. Y dice que Pedro les dijo, escuchen a Pedro, escuchen. Como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Perdón, hermano, qué desgraciado. Lo están esperando. Él era la atracción. Y llega ahí y dice, ustedes saben, es repugnante para mí estar aquí con ustedes, público selecto. Gracias a Dios que ni usted ni yo estábamos ahí. Gracias a Dios. Gracias. ¿No es cierto? Usted sabe, dicen los expertos en comunicación, que en los primeros 10 segundos tú puedes captar o perder la audiencia, la capacidad de audiencia, ¿no es cierto? Los primeros 10 segundos son determinantes. ¿Usted qué cree? Que después de decir eso, ay, hermano, yo me imagino algunas hermanitas de aquí. Como ustedes saben, para un judío es repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común e impura. Dios me ha hecho entender. Diga, Dios me ha hecho entender. Diga, Dios me ha hecho entender. Mire, me pasaría el día diciéndole las veces que Dios me hizo entender algunas cosas. Dios tiene sus formas. Y hágame el favor, usted mejor ni intente buscar las formas creativas que Dios tiene para hacernos entender algunas cosas. ¿No es cierto? Algunos de nosotros somos así tan cabezones que de la única manera que entendemos es estrellados contra el piso con la jeta en el piso. Es la única manera. Y Dios te ama tanto que te va a agarrar y te va a arrastrar y te va a estrellar contra el piso para que entiendas. Porque te ama tanto. Te va a romper la jeta. Así que más vale que a partir de hoy día usted diga, Señor, yo voy a entender por las buenas, Padre. Yo quiero entender. Dígale, abra las manos y diga, Padre, enseña, vamos, tus manos. El Espíritu Santo. Yo quiero ser esa generación que aprende por las buenas, Padre. Yo no quiero que me arrastre ni me estrelle contra el piso. Si alguien quiere que lo arrastren y lo estrellen contra el piso, venga, yo oro por usted, hermano. Porque yo he pasado algunas de esas arrastradas, hermano. Es que Pedro dice, Dios me ha hecho entender. ¿Cómo dijo? Él recién estaba cambiando su mente, pero no había cambiado su corazón.
¿Por qué dice eso, Pedro? ¿Por qué dice eso? Pero porque llega y dice, mira, es medio asqueroso estar con ustedes aquí. Oye, por favor. ¿Ah? Y a veces nosotros somos así. No, yo con esa gente no me junto. Con esa chusma. ¿Qué pasó? No es que ese personaje es raro, yo no, de lejito nomás. ¿Ah? No es que ese es así, que ese es asado, que cocinado. Mire, hermano, volviendo al ceviche concha, volviendo al ceviche mixto, yo le voy a decir a quien me va a invitar al ceviche mixto, mire, no me le ponga concha, porque yo no me como la concha. ¿Ya? No es asunto de racismo, es asunto de gusto. Nada más. ¿Ya? ¿Está bien? Es un asunto de gusto. Pero Pedro tenía un problema de complejos, de prejuicios. Se creía superior. Y era el apóstol Pedro, ungido, lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo puede uno lleno del Espíritu Santo actuar así? Porque era un problema del corazón y de la mente. Tiene ideas raras metidas en la cabeza. Dios tiene sus métodos y no siempre son fáciles para tratar con nuestras crisis de prejuicios y complejos. Y yo recibo esto, que hay gente que está siendo enviada a personas que no son fáciles. Pero ¿sabes por qué Dios te está enviando a esas personas que no son fáciles? Porque quiere hacer lo mismo que hizo con Pedro. Te quiere mostrar su amor y su poder. Y te quiere sacar de una estación. Vemos que Pedro tenía hasta aquí tres crisis. Crisis de rebeldía justificada, crisis de lentitud de aprendizaje, crisis de prejuicios y complejos. Y la cuarta, esta es la fresa encima, crisis de obediencia sin compasión. Leo de nuevo el versículo 28. Dice, entonces les dijo, como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Él no estaba diciendo la verdad. Él solo estaba compartiendo sus prejuicios. ¿Qué es lo que decía la ley sin la gracia? Ellos pensaban que era un pueblo exclusivo y exclusivista. Aunque nosotros somos un pueblo exclusivo, no somos un pueblo exclusivista. Somos un pueblo que incluye a los demás. Pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie común o impuro. Por eso me llamaron, por eso, escuche. Por eso cuando me llamaron, verso 29, vine sin replicar. Vine sin replicar. Pero ahora les pregunto, ¿por qué me han hecho venir? Padre Santo, nótalo a Pedro. Todavía no entiende. ¿Para qué me han hecho venir? Tócate la cabeza así. Padre, que yo no sea como Pedro. Espíritu Santo, ayúdame. Los cabezones, pónganse las dos manos así. Ayúdame, Espíritu Santo. Que yo no quiero ser como Pedro. Todavía no entiende. Porque los prejuicios le ganan. Porque los cuestionamientos le ganan. Bueno, security. Mira, eres más que seguridad. Escúcheme, eres más que seguridad. Los empresarios, eres más que empresario. Los maestros, los docentes, eres más que un docente. No me estás entendiendo. Madre de familia, eres más que una madre de familia. Eres más de lo que ves o crees ser. Toca el que está ahí, eres más. Ahora, vine sin replicar. Y luego Cornelio, que no es el creyente. Cornelio, que es ese hombre piadoso, generoso, le dice, mira, yo no sé, pero a mí se me apareció un ángel y me dijo que te mande a llamar. Y tú tienes que decirnos algo así, que yo te mandé a llamar, tengo a mi familia,
Abre la jeta y habla. Yo vine a rugirte esta mañana para despertar el león que hay en ti. ¡Hey! Súbete ahí y ayúdame. Súbanse los músicos, ayúdame. Vamos a reventar esa movida que tenemos en la cabeza. Obediencia sin compasión. Vine sin replicar. Vine apurado. Vine obligado. ¿Sabe que yo estoy aquí? Es porque me obligó el Señor. Algunos de nosotros, alguien que no se ofenda, vente acá. Algunos de nosotros sí lo va a agarrar y lo va a agarrar así. Le va a decir, ahí te quedas. Vine sin replicar, porque no vas a entender, pero Dios te va a llevar y te va a poner delante de quien Él quiere. ¿Sabes por qué? Porque Él es Señor. ¡Vamos! Él es Señor. El problema en nuestra vida es que nos es fácil recibir a Jesucristo como Salvador. ¡Ay, me salvaste, Señor! Ya no me voy para el infierno para ir la mocha. Ahora me voy para el cielo. No. Pero Él es Señor. Él es. Pero cuando Él dice es Señor de tu vida, de tu mente, de tu corazón, de tu billetera, de tu ropa, de tu cama, de toda tu vida. Él es Señor. Él es. Y este cabezón dice, ¿para qué me han hecho venir? Desgraciado. Para que cumpla la visión, pues. ¿Estamos entendiendo? Me estoy explicando. La revelación está sobre ti ahora. ¿Estás entendiendo para qué estás en tu casa? ¿Estás entendiendo para qué estás en ese trabajo? ¿Estás entendiendo? ¿Estás siendo claro para tu vida para qué estás en el lugar donde estás? ¿Para qué? Para cumplir la visión de Dios, pues. Así que sigue hablando. Y si te critican, habla más. Y sigue hablando de Cristo. Y háblale de Cristo en todos lados. Porque tú eres la autoridad. Y si alguien se enoja, que se enoje con la autoridad. Y si te dice, yo te voy a reclamar, dile, vaya, reclamo para allá, allá. La oficina de reclamo. Verso 33. Lo que tienes que decirnos, háblalo. ¿Qué dijo? Háblalo. ¿Qué tienes que hacer? Habla. ¿Qué tienes que hacer? Hablar. ¿Hablar de qué? ¿Hablar de qué? ¿Hablar de quién? ¿Hablar de qué? ¿Hablar de quién? Diga, hablar de Cristo. Vale, el verso 33. Empieza a golpear así. Empieza a golpear. Vamos, conéctate conmigo. Vamos, músico. Dice, así que. Escúchame. Acá. La instrucción es para esto. Escúchame. Así que mandé. Mandé por ti. Y has hecho bien en venir. Como puedes ver, aquí estamos en presencia de Dios. ¿Quién le dijo eso? El incrédulo. Aquí estamos en presencia de Dios. ¿Dónde estaban? Cuando estás en tu trabajo, en presencia de quién estás. En presencia de quién estás. En presencia de quién estás. Diga, no estoy trabajando. Estoy en presencia de Dios. Así que vas a estar perdiendo tiempo en las redes sociales ahí mientras tienes que estar trabajando. ¡Hey, escúchame! Dice, has hecho bien en venir. Paréntesis. Y Cornelio le dice al ungido, pero te tengo que recordar que estamos en la presencia de Dios. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás todos los días? ¿Dónde estamos?
are you? La presencia de Dios. Entonces Pedro empezó a hablar hasta que entendió el cabezón este. Y dijo: en verdad comprendo. Padre Santo. Levanta la mano. Diga: en verdad comprendo. Yo estaba como Pedro. Yo pensaba que estaba en mi casa, en mi trabajo, en mis estudios, para pasar la vida chévere. Pero estoy donde estoy porque Dios me ha puesto por causa de su visión. ¡Aleluya! Entonces Pedro empezó a hablar y dijo: en verdad comprendo ahora que Dios no hace excepción de personas. Padre Santo, ¿cuánto tiempo le tomó a Pedro comprender eso? Ahora, ¿cuáles son nuestros prejuicios? ¿Cuáles son esas rebeldías justificadas? ¿Cuáles son esas tardanzas de aprendizaje que cargamos y que nos impide entender que Dios nos ha puesto donde nos ha puesto por causa de su visión? Ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, verso 34, verso 35, sino que a Él le agrada, ponte de pie, todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea, sea del partido que sea. Si le teme a Dios y hace justicia, ese agrada el corazón de Dios. Y yo sé que aquí hay esa gente que tiene temor de Dios y que hace justicia. Apláudelo, grita algo, no sé. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos derribar esas estructuras que cargamos y necesitamos obedecer la visión de Dios. Ustedes saben, y empieza Pedro a predicar, y me gusta porque del 44, Pedro empieza a predicar y él quiere empezar a predicar su mejor mensaje, hermano. Mire, hermano, y me gusta. Dice, verso 44, mientras Pedro aún hablaba, ¿qué es lo que necesita Dios para obrar en un lugar? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita? Que tú y yo abramos esa boquísima que tenemos. Diga, Dios está esperando. Oye, Dios está esperando que yo empiece a hablar de Él a todos. Pedro dice, mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que escuchaba. Ay, hermano, y es que ahí es cuando me gusta, es porque Pedro está que habla y el Espíritu Santo, como esa gente tenía hambre, ya estaba ahí. Y entonces Pedro seguía que hablaba, y que hablaba, y que hablaba. Y entonces el Señor dice, sal de aquí, sal de aquí. ¡Fua! Los llenó a todos. Y todos fueron salvos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Porque escúchame, tú y yo somos propósito. ¿Qué somos? Dios tiene agendado y planeado usarnos en su propósito. Tú y yo tenemos que vivir en el propósito del Padre Eterno, siendo hijo y embajador de su gracia, para manifestar el reino de Dios, mi familia, mi ciudad y mi nación. Y si no quieres ir por la buena, el Señor te va a hacer entender a su manera y te va a llevar para que abras esa boquísima y le hables a la gente de Cristo. Y cuando estés hablando de Cristo, la gloria de Dios va a caer sobre cada persona que esté escuchando. ¿Sabes qué vas a empezar a hacer ahora? Vas a empezar a orar por la gente. Vas a empezar a orar por la gente, le vas a poner las manos y vas a ver cómo Dios va a empezar a sanar a la gente cuando tú ores. Y allí en tu trabajo, ora por la gente, ora en los pasillos, ora en el escritorio. Y el jefe te va a llamar. Y el jefe te va a llamar. Oiga, yo no sé, pero a usted le va a decir esto. Te va a contar su problema. Tú le vas a poner las dos manos.
déjeme ponerle las manos encima para que Dios obre en su vida. Porque estoy viendo un mover de milagros poderosos en esta ciudad. Tú y yo tenemos que solamente obedecer. Diga, solo obedecer. Y dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos. Y todos recibieron el Espíritu Santo. Y empezaron a glorificar a Dios. Hablaban en lengua. Y entonces todos ese día se bautizaron. Es que hay un mover de gloria que está esperando que tú y yo abramos la boca y hablemos de las maravillas de Dios.